En este video del Club de Programación de UPIS hablaremos acerca de la pila, la cual es una estructura de datos. ¿Pero qué es una estructura de datos? Se puede definir como una organización de una colección de elementos, así como también que es una agregación de tipos de datos compuestos y atómicos en un conjunto con relaciones bien definidas. Una estructura también significa un conjunto de reglas que contienen los datos juntos. Entonces podemos resumir que una estructura de datos es un conjunto de datos compuestos que se comportan de acuerdo a ciertas reglas. Entonces veamos lo que es una pila. Bueno, es una estructura de datos la cual almacena y recupera sus elementos en un orden estricto. En este ejemplo tenemos una pila de libros, ¿sí? Entonces se conoce como estructuras LIFO. Last in, first out. Último en entrar, primero en salir. Ok, ¿por qué se le conoce como último en entrar, primero en salir? Supongamos que el libro azul fue el último libro que nosotros colocamos en esta pila de libros. Entonces, si quisiéramos eh, obtener el libro azul, pero el que está de base, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues empezar a quitar los elementos que están desde arriba o desde la cima, ¿sí? Los elementos se añaden o se quitan de la pila solo por su parte superior, también conocido como cima. Entonces es lo que hablaba anteriormente. Solo vamos a poder llegar al libro azul. Por ejemplo, si nosotros necesitamos el libro azul que está en la base, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ir eliminando o ir tomando el libro que esté en la cima, ¿sí? Y nosotros sabemos que si quisiéramos poner otro libro en esta pila de libros, pues lo tendríamos que poner arriba de este libro azul. ¿Y cuáles son las operaciones de la pila? Es importante destacar que podemos crear una pila. Al momento de iniciar la pila, se inicia la pila como vacía. Quiere decir que, en el ejemplo de los libros, que vamos a empezar a ordenar libros, pero todavía no hemos colocado ninguno. Insertar, agregar un dato a la pila, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a colocar el primer libro, o vamos a seguir colocando libros, ¿no? Quitar, la operación quitar significa sacar datos de la pila. En el ejemplo de la diapositiva anterior, pues hablábamos del libro que estaba hasta arriba, el cual queríamos quitar para llegar a un elemento que estaba más para el fondo. También tenemos una operación que se llama pila vacía, y la cual nos ayuda a comprobar si hay elementos dentro de nuestra pila o si está vacío. Y también la cima, que nos ayuda a obtener el elemento, pues como su nombre lo dice, elemento cima de aquí. Y podríamos agregar más operaciones como lo son eliminar todos los elementos de la pila, contar el número de elementos que tiene la pila, pero pues no los veremos en esta sesión. Entonces, también es importante resaltar lo que es un nodo. Los nodos los vamos a utilizar para casi todas las estructuras de datos. Un nodo es un elemento de una estructura de datos. Cada nodo tiene sus propias características y cuenta con varios campos. Al menos uno de estos debe funcionar como punto de referencia para otro nodo, o sea, un puntero, ¿sí? Veamos aquí esta cadena que tenemos
a la derecha, cada eslabón se considera un nodo. Y como pueden ver, por sí mismo un eslabón aquí está unido con un siguiente eslabón, ¿sí? Entonces veamos aquí esta siguiente imagen, la cual dice que hay una representación secuencial, ¿no? Tenemos ordenado primero un 4, un 8, 5, 3 y un 2. Entonces aquí tenemos nuestro nodo. Y al inicio definíamos que las estructuras de datos son datos de tipo compuesto, ¿sí? Entonces aquí estamos observando que un nodo podemos aquí almacenar la información que nosotros necesitamos. En este caso son números, pero podrían ser strings para almacenar nombres, podrían ser números telefónicos, etcétera, ¿sí? Pero también aquí lo que se está guardando es algo muy que se marca aquí. Al menos uno de estos debe funcionar como punto de referencia para otro nodo, un puntero. Entonces, referencia al siguiente nodo, lo que está almacenando es un puntero hacia el siguiente nodo de nuestra estructura de datos. Nosotros podemos ver también que al momento de crear un nodo, por ejemplo, nosotros vamos a crear un nodo al utilizar la operación insertar, ¿sí? Al insertar nosotros creamos nuestro nodo y todo este tipo de dato tiene aquí si todo este tipo de dato tiene una dirección de memoria, ¿sí? Entonces toda esta dirección de memoria es la que vamos a tomar para almacenarla en referencia al siguiente nodo o al nodo anterior. Depende de la estructura de datos que se esté manejando. Por ejemplo, aquí también es importante resaltar que el 2 pues ya es el final de nuestra estructura de datos. Entonces el nodo siguiente pues es nulo, ya que no se tiene con qué continuar. Entonces aquí estaríamos indicando pues el final de nuestra estructura de datos. Pero pues más adelante en la parte de la programación se explicará cómo programar estas referencias, que son muy, muy importantes. Y bueno, vamos a hablar acerca de las aplicaciones de las pilas. Por lo general se utilizan o se implementan en lo que son compiladores, en lo que son sistemas operativos, principalmente para los procesos, organización de la memoria y evaluación de expresiones matemáticas. Lo de evaluación de expresiones matemáticas también va muy enlazado con lo que son los compiladores. Pero veamos un ejemplo aquí de cómo podríamos nosotros utilizar o implementar una pila para resolver esta ecuación que está aquí. Nosotros sabemos que para empezar a resolver esto necesitamos primero resolver la operación que está dentro de los corchetes, ¿sí? Entonces nuestra pila pues aplicaría primero aquí a este 5 más 2 y después a este 3 más 4 medios. Y así sucesivamente. Ya después aquí lo vamos por pasos, ¿no? 5 más 2, 7. Ya lo pone. Y luego tenemos que sumar este 3 más 4 medios. Pues sabemos que 4 medios es igual a 2. Entonces es un 5. Ya posteriormente en nuestra pila quedaría que debemos de resolver lo que son potencias, después lo que son multiplicaciones y así sucesivamente. Entonces es una aplicación de nuestra pila. También, por ejemplo, aquí podemos observar en esta pequeña imagen pues todos los procesos que se están ejecutando, ¿no? Primero llega este proceso, se resuelve y sale de la pila. O también se libera
de la memoria en la cual se está almacenando ese proceso. Y vamos a hablar acerca de las operaciones. Se hablaba de esto al inicio, ¿no? Cuando se tenía la primera diapositiva o la segunda. Tenemos un tope, el cual pues es nuestra cima, ¿no? A partir de este tope nosotros vamos a agregar. La operación push significa hacer referencia a agregar un elemento a nuestra pila. Entonces veamos aquí, tenemos un elemento D, pero vamos a agregar un elemento nuevo. Este elemento nuevo se llama elemento E. Entonces lo agregamos y ahora el tope va a ser el elemento E. Y E va a estar haciendo referencia al nodo de D, D va a estar haciendo referencia al nodo de C y así sucesivamente. Igual nuevamente aquí explicando la base del funcionamiento de lo que son las pilas. Hacemos un push, agregamos este elemento, pero al hacer un pop, el pop nos referimos a eliminar, la operación de eliminar. Quiere decir que estamos eliminando el último elemento. Pero ¿qué pasa con el primer elemento que agregamos? Pues va a ser el último en eliminarse. ¿Sí? Entonces tenemos que eliminar el elemento 4, luego el elemento 3, el 2 y por último va a ser el elemento 1. Y pues bueno, ahora vamos a programar una pila en C++ con las operaciones que bueno, vamos a comenzar con la programación de nuestra pila. Para esto vamos a comenzar programando nuestro nodo o definiendo la estructura de nuestro nodo. Después vamos a pasar a las diferentes operaciones, la cual es insertar, eliminar, mostrar cima, mostrar todos los elementos que hay en la pila. Y como reto para ustedes va a ser que creen el método para mostrar si la pila está vacía o no. Y también el de eliminar todos los elementos. O sea, vaciar su pila. Eso va a ser el reto de este video. Estos métodos se pueden construir fácilmente a partir de lo que vamos a ver a continuación. Bueno, para empezar a construir nuestro nodo pilo, pues vamos a definir la estructura. Creamos nuestra estructura, la cual va a ser nodo de la pila. Como tal, aquí lo que nos interesa almacenar es un dato de tipo entero, el cual va a ser pues un número, y también un nodo pila pero de tipo puntero para la posición siguiente, ¿sí? Para el siguiente dato que se tiene que extraer. Entonces aquí ponemos nuestro nodo pila de tipo puntero, el cual va a ser el siguiente, ¿sí? Y esto se va a llamar como tal nodo pila. Entonces vamos aquí a darle otro nombre. Type vamos a definir type nodo pila, pues va a ser un puntero hacia lo que es solo estamos definiendo como dando otro nombre a lo que ya es nodo pila, el cual va a ser un puntero hacia pila. Y vamos a crear una
estructura para almacenar pues lo que sería nuestro primer y último elemento, ¿sí? Una estructura, y aquí va a ser una pila estructura, la cual se compone por dos elementos de tipo pila, el cual va a ser el primero y el cual va a ser el último. Y esto va a ser como tal nuestros ítems o nuestra estructura. Esto es lo que vamos a utilizar ya para el momento de crear nuestra pila, esta estructura, pila ítems, ¿sí? Porque aquí es donde se van a estar almacenando todo ese conjunto de datos que ya tenemos, que se van a ir almacenando pues, en nuestra estructura de datos, ¿sí? Ahora ok, vamos a insertar elementos, ¿sí? Para insertar elementos, pues es un método de tipo void porque como tal no retorna nada. Y lo que vamos a necesitar es un puntero hacia pila ítems, ¿sí? Entonces, pila ítems, un puntero y también como el dato o el número que se va a agregar, ¿sí? Lo primero que debemos verificar pues es que la pila no esté vacía. Verificar que la pila no esté vacía. Entonces esto lo vamos a hacer aquí. If vamos a utilizar el puntero o puntero P. En el primer elemento, primero el elemento, verificamos aquí estamos verificando que pues sea diferente de nulo, ¿sí? Y vamos a agregar pues un nuevo nodo de tipo pila. En caso pues de que sea el primer elemento a agregar. Entonces para esto pues utilizamos nuestro puntero P. En primero va a ser igual a un nuevo nodo pila. Nodo pila. Posteriormente pues vamos a asignar a este primero, como ya es un nodo pila, pues vamos a asignarle el valor de lo que es este número, así como el puntero hacia el siguiente dato, ¿sí? Entonces, aquí primero, o más bien nuestra pila ítems, va a ser en el dato, que digamos el número, va a ser igual al número que estamos pasando aquí como parámetro. Y también nos faltaría asignarle valor
a lo que es el nodo, al nodo de enlace, ¿sí? Entonces aquí ya estamos trabajando con lo que sería punteros. Entonces, como es el primer elemento, el dato siguiente pues va a ser igual a nulo, porque no tenemos a qué apuntar. Entonces aquí ya retornamos nuestra función. Aquí vamos a hacer la observación que es al momento de insertar el primer elemento en la pila. Esto lo podemos ver como si tuviéramos aquí unos corchetes. Como si dentro de estos corchetes fuera nuestra pila ítems. Como tal, dentro no hay nada. Verificamos que primero o último, que primero sea diferente de nulo. Como primero es diferente de nulo, pues creamos un nuevo nodo. Entonces lo que estamos haciendo aquí es reservar el espacio para un nuevo nodo y posteriormente asignándole el número, supongamos 10, y luego también que la posición siguiente va a ser igual a nulo. Pero como tal, ya todo lo que está dentro de los paréntesis ahora ya tiene una posición de memoria, la cual vamos a poner en este caso x3, x0. Todo esto que está de 10, nulo está en la dirección de memoria x0. Entonces continuamos cuando ya no se tiene que insertar el primer elemento. Entonces para esto pues vamos a trabajar de la misma manera, pero en vez de hacer referencia primero a último. Accedemos a nuestro puntero P, punto último. Aquí reservamos, o hacemos referencia que vamos a agregar un nuevo nodo pila. Y lo que hacemos es que nuestro último en la posición bueno, en el último podemos copiar esto. El último punto número va a ser igual al número que le estamos pasando aquí como parámetro. Y que el anterior va a ser igual al primero. O que diga que el siguiente va a ser igual al primero. O sea, va a ser igual a esta dirección de memoria. Ahorita pasamos a explicar esa parte. El siguiente dato, el siguiente enlace es igual punto primero. Y primero pues va a ser igual al último. ¿Sí? Entonces de esta manera pues ya estamos ok, de esta manera ya estamos agregando datos. Pero veamos qué es lo que pasa. Ya explicamos aquí. Vamos a copiar y pegar esto acá. Ya agregamos nuestro primer dato. ¿Sí? Ya tenemos aquí en este caso el 10, nulo, ¿sí? Que es nuestro primer elemento. Entonces vamos a agregar
un último elemento o el siguiente elemento. Supongamos que queremos agregar 20. Lo que está haciendo aquí es que pues está creando que último pues va a ser igual a un nuevo nodo pila. Entonces reservamos aquí un nuevo nodo pila. Vamos a pasar un nuevo dato, por ejemplo en este caso el 20. Y en la posición siguiente va a apuntar a lo que es primero. ¿Sí? Y en este caso, ¿quién es primero? X0. Va a apuntar a la dirección de X0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿O de qué manera se está comportando nuestra pila? Por ejemplo, aquí ya al momento de querer eliminar algo, bueno, el último dato que entró es el 20. Entonces, eliminamos 20 y podemos ver que 20 lo que va a hacer es, bueno, lo elimina la cima y luego posteriormente deja como cima a lo que sería 10 y 10 ya no está apuntando hacia ningún lado. Y permítanme revisar esta línea de código. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Entonces como tal lo que estamos diciendo que primero es igual a último. Ok, sí, sería una forma de intercambiar los valores, pero creo que no es necesario utilizar esta línea de código. Bueno, permítanme, bueno, más adelante probamos si es necesario utilizar esta línea de código. Sí, por el momento vamos a comentarlo. Y vamos ahora con la función de eliminar o de borrar elementos, ¿sí? Para esto también es una función de tipo void. Vamos a poner eliminar. Y también lo que vamos a necesitar como parámetro pues es un elemento de pila items. Porque como lo que se va a estar borrando pues es el último elemento que ingresó. Entonces va a ser pila items, haciendo referencia a la pila. Y ok, aquí ya podemos borrar. Para esto vamos a crear un nuevo nodo auxiliar, pues el cual nos va a ayudar como referencia para no perder la demás información. Sí, o sea, podemos nosotros, en este caso podemos eliminar 20, pero al momento de, si lo eliminamos directamente sin un nodo auxiliar, lo que va a pasar es que se nos va a borrar todas las referencias. Entonces aquí es donde vamos a tener problemas con nuestra pila. Entonces, para esto, pues creamos nuestra pila, nuestro nodo pila. Como tal, sabemos que aquí un nodo pila se le puede dar la palabra reserva o que estamos reservando aquí como pila, el cual va a ser una nueva pila. Utilizamos la función malloc para reservar memoria y resolvamos de lo que es un nodo pila. Posteriormente a esto vamos a preguntar si último está definido. Entonces, si último es diferente de nulo, eso quiere decir pues que tengamos elementos que eliminar dentro de nuestra pila. Entonces aquí la variable
auxiliar va a tomar lo que es el valor de último. Entonces aquí vamos a mostrar un mensaje de que se eliminó el número y vamos a hacer referencia al número que se tiene en último, ¿sí? Vamos a apuntar a último punto num, que es el número, e imprimimos un salto de línea. Y ahora el último, lo que decíamos anteriormente, ahora último, por ejemplo, al momento de eliminar, último ya no va a ser este como tal, lo vamos a actualizar al valor que teníamos anteriormente, que como tal ingresó por último el 20, el anterior que ingresó es el 10. Entonces el último perdón, aquí es el puntero hacia nuestras ítems, a nuestra pila ítems. El punto va a ser igual a último. Igual para esto vamos a utilizar el auxiliar. Porque como tal, si no reservamos este auxiliar, como decía, vamos a tener problemas de que se nos va a perder toda nuestra lista. Entonces auxiliar en el siguiente dato es igual a auxiliar en el siguiente. O sea, después de que se elimina 20, el siguiente es el que está atrás de ella. Entonces aquí también lo que podemos hacer para no confundirnos es, en vez de poner siguiente, poner que es el dato anterior, ¿sí? El dato anterior, donde más hay que aquí, dato anterior es igual a nulo. Dato anterior y dato anterior. Y lo que hacemos aquí, también pues vamos a tener que eliminar a nuestro auxiliar. Esto pues para... Aquí eliminamos el nodo auxiliar. Hasta aquí es eliminar nodo auxiliar. Así ya no sigue ocupando espacio en la memoria. Y como tal pues ya los cambios están realizados dentro de nuestra pila. Y también, ¿qué es lo que pasa? Si último es igual a nulo, eso quiere decir que dentro no hay datos. Entonces aquí podemos mostrar un mensaje que dice no hay datos. Vamos a guardar nuestro código hasta aquí y vamos a continuar con el método para mostrar todos los elementos. Vamos a continuar con el método mostrar todos los elementos. Para esto pues como tal lo que necesitamos es solo un nodo y pues a partir de ese nodo pues recorrer hacia el siguiente enlace. Entonces puede ser de tipo void, mostrar, como dijimos lo que necesitamos es un nodo, como tal nodo es pila de pila, y vamos a hacerlo, vamos a mostrar un ciclo, o vamos a utilizar un ciclo más bien dicho, y recorrerlo hasta que sea diferente de nulo. ¿Por qué diferente de nulo? Porque al llegar a nulo, ¿qué quiere decir? Que ya es el final de nuestra pila. Entonces, mientras tengamos una dirección de memoria a la cual esté apuntando que no sea nulo, pues quiere decir que vamos a tener datos
que mostrar. Entonces hacemos un ciclo mientras P sea diferente de nulo. Y aquí lo que vamos a mostrar con un code, nuestro número, y vamos a apuntar a P número, ¿sí? Tenemos un salto de línea. Y también lo que tenemos que hacer es ir actualizando el valor de P. Para actualizar el valor de P, pues nosotros sabemos que tenemos una referencia guardada en lo que sería el nodo anterior. Entonces P va a ser igual a P en el dato anterior. Entonces se va a estar ejecutando hasta que en este caso anterior P tome el valor de nulo. Entonces aquí es la manera, es muy sencillo, pues mostrar todos nuestros elementos de la pila. Y para mostrar cima, pues es de una manera muy similar, ¿sí? Vamos a mostrar nuestra cima o nuestro tope. Algunos le llaman que el nodo cabeza. Entonces va a ser void y mostrar cima. Para esto vamos a poner un if si P. Ok, también lo que necesitamos pasarle pues es como tal un elemento de tipo pila, un dato de tipo pila P. Si P es diferente de nulo, esto quiere decir que si hay datos. Si es distinto de nulo, quiere decir que no hay datos. Entonces, aquí lo único que vamos a mostrar es un mensaje que diga la cima es, o el número cima es, y vamos a hacer aquí referencia al número de cima, que sería .p, en lo que sería su número. Si no hay datos, pues podemos copiar este mensajito y pegarlo aquí. Y ya quedarían listos nuestros métodos. Ahora solo hay que pues agregar datos, ¿no? Para esto vamos a crear pues nuestra pila ítems, pues el cual va a ser nuestra pila de programa. Aquí lo que vamos a hacer es inicializar sus valores primero y último en nulos. Iniciar con valores nulos. La pila del programa, punto primero igual a nulo, y pila programa punto último igual a nulo. Y aquí ya lo tenemos. Y para insertar datos, pues lo que vamos a hacer es mandar a llamar el método insertar. ¿Sí? Insertar. Y aquí nos dice que necesitamos un puntero hacia pila ítems.
pues para hacer el uso de puntero aquí utilizamos el ampersand y va a ser pila programa. Pila programa y le insertamos un 10. Y vamos a insertar, vamos a copiar este para insertar más datos. Vamos a insertar un 10, 20, 30 y un 40. Insertamos un 40 aquí. Y ahora lo que necesitamos es mostrar. Vamos a imprimir los elementos. Para mostrar los elementos, ¿cómo se llama nuestro método? Mostrar, ok. Mostrar lo que nos pide es un nodo. ¿Sí? Para mostrar nuestro, como tal con el nodo que estamos trabajando es con el último nodo de nuestra pila programa. Sería pila programa punto último. ¿Sí? Y vamos a mostrar la cima y también es pila programa punto último. Y vamos a ejecutar nuestro programa. Recuerdo que por aquí comentamos una línea de código, entonces hay que estar pendientes. Último, ok. Se llama último, ok. Ok, como pueden ver, solo me está guardando el 10 y el 40. Entonces eso quiere decir que probablemente al comentar esta línea se nos esté borrando información. A ver, vamos a ejecutar de nuevo nuestro código. Sí, sí, sí. 40, 30, 20, 10 y la cima es el 40. Como tal, el último dato que apilamos, pues es el 40. Ahora vamos posteriormente a borrar un elemento, eliminar un elemento aquí, que sería eliminar el método eliminar. Como tal, lo que pide es un pila items, eliminar. Y para esto nos pide un pila items, copiamos y vamos a mostrar nuevamente el método de mostrar y mostrar cima, el cual se debe actualizar. El último elemento que agregamos pues es el 40, se elimina el 40 porque es la cima y posteriormente el valor de cima o de tope pues lo tomaría el 30. Ok, mostramos los resultados de la ejecución. 40, 30, 20, 10. El número cima es el 40, se eliminó el número 40 porque recordemos es una estructura LIFO, el último en entrar, primero en salir, el último que entró fue el 40, el primero que sale es el 40. Posteriormente a esto se apila de la siguiente manera, 30, 20 y 10 y el número cima es el 30, el cual entró antes que el 40. Entonces hasta aquí va bien la ejecución del programa y permítanme nada más analizar qué es la función que está cumpliendo esta línea de código. Esta última línea de código en la función insertar.
Bueno, continuamos explicando el detalle que teníamos anteriormente, que era que comentábamos la última línea del código insertar. Ok, primero aquí podemos definir esta variable en nuestra estructura como último, tal vez como un auxiliar. Ahorita explicamos el por qué. Entonces, pues vamos a analizar nuestra función insertar. Cuando insertamos el primer elemento. Ok, creamos nuestra lista, tanto primero es nulo y el último es nulo. Entonces insertamos el primer elemento, reservamos, creamos un nuevo nodo pila, al número le asignamos lo que es el número y a la posición anterior pues es nulo porque no tenemos elementos detrás de. Y también este nuevo nodo pila que estamos creando tiene una dirección de memoria. En este caso esta dirección de memoria es x0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando inserta un segundo término? Ok. Vamos a crear último o auxiliar. ¿Sí? En este caso, pues ahora sí le podemos llamar auxiliar aquí. Y lo que vamos a hacer es reservar pues decir que va a ser un nuevo nodo pila, asignamos el número, por ejemplo el 20, y también en la posición anterior vamos a estar apuntando a lo que sería el primer nodo. Como tal, el primer elemento tiene una dirección de memoria x0. ¿Sí? Entonces quiere decir que nuestra cima va a estar apuntando al 10. ¿Sí? Y este nuevo nodo tiene una nueva dirección, o se le asigna su dirección de memoria. Y aquí hacemos que primero es igual a último, que era la línea que teníamos comentada. Entonces, al tener esta línea, lo que se está haciendo es que podemos ver primero de la siguiente forma. El primero como tal está aquí, que sería el último dato que ingresamos, el 20, y que el siguiente dato que sigue está en la dirección de memoria x0. ¿Sí? Entonces, dentro de primero es donde se nos va a estar generando toda nuestra pila. Pero si también dejamos último, como como tal en esta línea de código o en esta función, nunca eliminamos último o auxiliar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues último también se va a comportar como si fuera el primero. Entonces es por eso que utilizamos último auxiliar para mostrar tanto todos los elementos como el primer elemento. Entonces aquí ya ustedes pueden realizar las correcciones de la manera que se sientan más cómodo programando. Entonces hasta aquí sería el video de la sesión de hoy. Y el código pues lo voy a dejar en la descripción, el link para el repositorio. Y gracias por su atención.